Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Nuestra presencia esta mañana obedece a poder brindarles las nociones sobre un tema muy importante para todos ustedes. Nos estamos refiriendo a la tutela jurisdiccional efectiva, un mecanismo que alude al derecho de toda persona a invocar la actividad de los órganos judiciales en defensa de sus intereses legítimos. Sin más preámbulo, iniciemos esta capacitación donde abordaremos todo lo relacionado a la protección de nuestros derechos. ¿Qué es la tutela jurisdiccional efectiva? Entendida como el derecho de una persona a ser atendida por el Poder Judicial para que a través de un debido proceso se resuelva una situación conflictiva o incierta, según lo manifiesta el Código Procesal Civil de Lima, 1998. La Constitución, en su artículo 139, inciso 3, señala que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. El artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil: toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. Podemos concluir que la tutela jurisdiccional es un derecho constitucional que concede a los particulares la posibilidad de obtener tutela efectiva por parte del Estado ante actos de la administración que puedan vulnerar sus derechos. Diferencias entre tutela ordinaria y tutela extraordinaria. La tutela ordinaria es un mecanismo que siempre han utilizado los ordenamientos procesales, dentro de la cual se han estructurado etapas por las cuales se requiere pasar de manera obligatoria, con preclusión cada una de ellas, pero de necesario tránsito, concluyendo finalmente con la decisión final, con la que el juez, luego de un largo tiempo de debate, se genera convicción o certeza de la materia controvertida y resuelve el conflicto. Así se genera la cosa juzgada y luego pasa a la ejecución de la misma, siempre que se trata de una sentencia que contiene vinculada a una obligación de dar, hacer o no hacer. Esto es de una sentencia de condena. Tutela extraordinaria. No hay audiencias, es de plazos cortos, no hay inmediación. Existen 5 tipos de tutela extraordinaria. La tutela satisfactiva, donde se encuentran los procesos constitucionales. La tutela asegurativa, donde se ubican las medidas cautelares. La tutela anticipativa es la sentencia anticipada, por ejemplo, en el proceso de alimentos. La tutela preventiva se da en procesos de violencia familiar, reduce la posibilidad de riesgo. Y la tutela provisoria se da dentro de un proceso constitucional, respetando la impugnación procesal. ¿Quiénes son los involucrados en la tutela jurisdiccional efectiva? En un primer momento tenemos al titular, el objeto de la tutela y el sujeto. Dentro del titular están todas las personas nacionales, extranjeras, físicas o jurídicas. Dentro del objeto está el acto de la tutela. Y dentro del sujeto, el tribunal al que se dirige nuestra petición. Limitaciones para acceder a la tutela jurisdiccional efectiva. El acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución política y cuya materialización en poblaciones urbanas pobres en el Perú tiene limitaciones a través de barreras y demandas específicas vinculadas al desconocimiento de derechos ciudadanos, el costo de los procesos y la demora de los mismos. ¿Cómo se accede a la tutela jurisdiccional efectiva? Ante todo lo mencionado, nos preguntamos cómo se debe acceder a la tutela jurisdiccional efectiva. De acuerdo con el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, tenemos que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. En este artículo mencionado también se indica que toda persona
tiene el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y tiene la posibilidad de acudir libre e igualitariamente a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de cualquier derecho e interés frente a cualquier lesión o amenaza, en un proceso que reúnan las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una decisión motivada y definitiva sobre el fondo de la controversia que sea eficaz para obtener justicia. ¿Cómo se materializa la tutela jurisdiccional efectiva? Se puede percibir en la realidad la tutela jurisdiccional efectiva cuando recurrimos al órgano jurisdiccional para obtener una respuesta a nuestro conflicto jurídico, siendo necesario que el Estado debe eliminar toda barrera y obstáculos procesales para alcanzar la justicia. Un ejemplo de tutela jurisdiccional efectiva es acudir en demanda de justicia por parte de un solo vecino o junta vecinal al reclamar por mayor seguridad, no existiendo por medio discriminación alguna en cuanto a raza, origen, etnia, lengua, género o cualquier otra índole. Diferencias entre la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y la tutela procesal efectiva. Podemos apreciar que existen diferencias significativas entre el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, en la primera se despliegan en el proceso de la vía procesal, especialmente entre la tutela jurisdiccional y la efectividad de la misma, mientras que en la segunda, manifestada al inicio, cuando la tutela legal exija la jurisdicción para proteger al demandado, y al final, cuando la sentencia sea debidamente y prontamente ejecutada, en la evolución de dicho procedimiento. Por lo tanto, están muy estrechamente relacionados. Finalmente, el debido proceso y la custodia son complementarios, pero no iguales. Por otro lado, se entiende por tutela procesal efectiva la situación jurídica de una persona en la que se respetan, no se desvían sus derechos de entrar libremente en una jurisdicción, de probar, de defender, de contradecir en el proceso y de ser sustancialmente iguales, jurisdicción o sometidos a procedimientos distintos de los previstos en la ley, la obtención de una resolución fundada en derecho, la utilización de los medios de impugnación regulados, la posibilidad de reposición de procesos caducados, la adecuada y pronta actuación de las resoluciones judiciales y el cumplimiento de los principios de legalidad del proceso penal. Estructura del derecho procesal. Se constituyen por tres elementos: jurisdicción, acción y proceso. La jurisdicción es el poder soberano del Estado para administrar justicia. Lo conforman los jueces y magistrados que deben juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La acción es el derecho a la jurisdicción. Es el derecho fundamental a instar la actividad jurisdiccional con vistas a producir una solución del conflicto y a obtener una tutela jurisdiccional sobre el fondo del asunto. El proceso, medio a través del cual se ejerce la jurisdicción, es el medio a través del cual actúa la potestad jurisdiccional. Lo componen actos regulados por normas procesales. La tutela jurisdiccional es un derecho subjetivo, ya que es una capacidad de la persona quien tiene la facultad de ejercer o no dicha atribución ante un juez. De otro lado, se encuentra capacitado para ejercer esta potestad toda aquella persona que es susceptible de tener derechos y deberes de relevancia jurídica, concibiendo a esta persona como natural o jurídica. El debido proceso es el conjunto de garantías y normas de carácter procesal que deben respetarse a lo largo del desarrollo de un proceso con la doble finalidad del respeto de las formas esenciales del mismo y en la búsqueda de la justicia como valor jurídico. Y así, señoras y señores, hemos llegado al final de esta capacitación sobre la tutela jurisdiccional efectiva, no sin antes proporcionarles nuestras conclusiones y recomendaciones. Podemos entonces concluir
que se goza de una tutela jurisdiccional efectiva cuando los organismos jurisdiccionales del Estado resuelven mediante la ejecución de una resolución final ante los conflictos de intereses. Debemos recordar que la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que está amparado en nuestra Constitución. A modo de recomendación, resulta necesario reforzar el acceso a la justicia para que así todo ciudadano pueda efectuar su derecho a la tutela efectiva jurisdiccional. Se requiere que el Estado elimine las barreras y obstáculos para poder alcanzar a pleno el derecho a la tutela jurisdiccional.